Primero, pues los saludo nuevamente a todos. Buenas tardes, bueno, ya noches. Bienvenidos al Cineclub Debate. Seguimos en el ciclo Las pandemias en el cine, o el cine también dentro de las pandemias. Ya estamos en la película número 35, si no me equivoco. Ya se ha hecho un largo ciclo, creo que hemos tenido muy buenas películas, muy buenos comentarios, muy buenos debates, y pues con este ciclo vamos a seguir al menos de aquí a septiembre. Hay muy buenas películas. Estamos abordando también el tema de las pandemias, más en el sentido de las plagas sociales, de las cuestiones que pues afectan tanto a la humanidad, y pues seleccionamos esta película que está muy relacionada con una película que también comentó uno de nuestros invitados, Jesús Moreno, quien ahora lo voy a presentar, pero pues algunos de ustedes ya lo conocen, ya sea por el Cineclub que presentó él ya, o ya sea por su trayectoria profesional, que es muy amplia y muy interesante. Él comentó Pájaros de Verano, la película colombiana que tiene que ver con el origen del tema del narcotráfico y el crimen organizado en Colombia. Y pues bueno, la película de hoy también tiene que ver con el mismo tema, pero tal vez en sus orígenes todavía más remotos, el tema de la mafia y la camorra italiana. Entonces, pues esta película es una película italiana. Bueno, les voy a dejar a ellos que la presenten. Tenemos dos invitados. También está Norma Calles Miramontes, quien también ya comentó la primera vez no me acuerdo cuál comentaste, Norma. ¿Tú te acuerdas? Virus. Virus, sí, Comenté claro. Virus. Excelente película coreana. Y bueno, va a participar con nosotros Norma Calles y Jesús Moreno. Presento por orden de participación. Primero está Norma Calles. Ella es licenciada en psicología de la Universidad de Guanajuato, con maestría en psicología clínica por el Círculo de Estudios de Psicología Profunda, y también se formó como psicoanalista en el Círculo Psicoanalítico que está allá en León. Y actualmente se desempeña como docente en la carrera de psicología en la Universidad de León, plantel Salamanca, además de que trabaja en consultorio privado como psicoanalista. Pues nos ha acompañado en gran parte de las sesiones de este cineclub. Es una seguidora fiel, cinéfila, y que justamente pues se apasiona en tratar de unir, de juntar, de poner a dialogar el psicoanálisis con otras disciplinas, entre otras el cine. También entonces nuestro segundo invitado es Jesús Moreno Rogel. Él es licenciado en psicología, maestrante en subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes. Realizó su práctica clínica en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez durante 8 años, y a lo largo de su trayectoria de trabajo en salud mental fue asesor en la oficina en México de la Organización Panamericana de Salud. Asimismo, fue director de la coordinación institucional del Colegio Nacional de Salud Mental, donde impulsó la implementación de aquel modelo famoso Hidalgo, coordinó la estrategia de atención a víctimas
connacionales durante el atentado del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Durante los últimos 3 años, él ha trabajado en distintas instituciones del gobierno federal, impulsando un modelo de atención psicosocial para víctimas y comunidades de todo el país afectadas por delitos de alto impacto como secuestro, ejecuciones masivas, desaparición forzada de personas. Entre los operativos de atención psicosocial y acompañamiento a víctimas que ha coordinado, destacan los atentados en Morelia, Michoacán, en Villas de Salvácar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, de igual manera, durante los trabajos de exhumación, identificación y entrega de restos humanos en las fosas de San Fernando Cadereyta, Tecnológico de Jojutla, Colonia Santa Fe y Arbolillo. Tuvo una colaboración especial con el gobierno de la Ciudad de México durante la entrega de cuerpos después del sismo ocurrido en el 2017, de la mano de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California. Ha impulsado la construcción del Jardín Memorial para las víctimas asociadas al caso del Pozolero en la ciudad de Tijuana. Asimismo, recibió una invitación especial por parte de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para participar en el proceso de dignificación e inhumación final de los restos humanos de 102 víctimas no identificadas en el memorial Paisajes de la Memoria en San Juan Comalapa, en Guatemala. Bueno, es un largo currículum, breve, además, y bueno, además de la película que comentó en abril, en 17, si no me equivoco, pues también el año pasado, antes de iniciar, bueno, ya el finales del 2019, pues participó en un evento que hicimos ahí en la Cineteca para celebrar el 28 aniversario de este cineclub, con la presentación del documental Guerrero, donde ustedes se acuerdan, estuvieron presentes algunos de los participantes, de las víctimas que salen en ese documental. Hubo una discusión muy interesante, estuvo también por ahí François Dabuan, y él estuvo también presente. También estuvo por ahí Germán Ortega, que siempre nos acompaña en este cineclub. Y bueno, pues vamos a empezar primero pues con Norma. Les recuerdo la mecánica que tenemos es siempre muy similar a como lo tenemos en presencial. Vemos la película, después es la presentación de parte de nuestros invitados y en un tercer tiempo pues los comentarios y las preguntas de nuestros invitados. Utilizamos básicamente para la participación el chat para que se apunten y pidan la palabra, ya que tratamos de que sea de viva voz cada comentario y cada pregunta. Pues adelante y bienvenidos, Norma. Gracias, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, por escucharnos. Y pues bueno, sí, nos toca comentar al compañero Jesús y a mí la película de Gomorra, de Mateo Garrone. Y bueno, pues voy a hablar un poquito de la película como introducción. Es un filme de Mateo Garrone, como ya había mencionado, que es un director italiano, y este filme pues es del año 2008, está basada en el libro de Roberto Saviano del 2006. Esta película pues ha sido galardonada en varios festivales internacionales, y entre los premios más importantes pues se destaca el premio del jurado que recibió en el Festival de Cannes. Y bueno, pues este director Garrone nos presenta 5 historias en esta película sobre distintas actividades que ejerce la mafia camorrense. Entre estas historias encontramos la de Toto, la de Don Ciro en Escampia. Ahí perdón por mi pronunciación italiana, pues no es buena, no sé italiano. Hago lo mejor que puedo, pero pues ahí lo voy mencionando, ¿no? El sastre Pasquel, Francisco y Roberto, que están en la historia del manejo de desechos,
y la historia de estos dos jóvenes violentos, de Marco y Sirio. Bueno, la historia de Toto y de Don Ciro ocurre en Escampia. Es un barrio de Nápoles en donde nosotros vemos en la película estos edificios que son muy emblemáticos de ese lugar, o que a lo mejor después de la película pues se hacen muy emblemáticos. Este, estos bloques multiviviendas a forma de pirámide, bueno, de hecho por la forma se denominan level, la vela, ¿sí? O vela. Entonces, pues bueno, que estos son construidos por ahí de los años 60. El arquitecto que los construye se llama Franz Di Salvo, y él, pues bueno, hace una proyección de esta construcción de lugares en donde, pues no sé, se esté proyectado la convivencia, la hermandad, y pues realmente con el paso del tiempo lo que vamos a ver es que dan lugar pues ahí a un hervidero de actos violentos y criminales por la camorra. En el año 80, Italia sufre un terremoto, que eso provoca la migración de mucha gente a ciertos lugares, y en Escampia es donde van a habitarlos, donde vienen a habitar estos multiviviendas, y entonces ahí vemos la llegada también, o el establecimiento de la camorra en ese lugar. De hecho, en la película, Garrone nos explica, pues, o nos trata de decir que vamos a ver cómo el clan, pues, de la camorra, perdón, funciona de forma distinta, y tiene que ver mucho también en el lugar en donde está. Cuando nosotros vamos viendo la introducción de la película, vemos ahí a los mafiosos que están en una especie de spa, se están bronceando, están recibiendo manicure. Entonces, porque son mafias, o son mafiosos que vienen de la ciudad, entonces son más citadinos y pues bueno, son más glamurosos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos presenta al inicio de la película Garrone. Y bueno, también en alguna entrevista que por ahí estuve revisando, él comenta que en los primeros días de la filmación, porque ellos van pues a estos lugares, en estos primeros días ahí pues se encuentra la camorra metida, ¿no? Pues ahí funcionando. Entonces ellos todo el staff tuvo que utilizar durante los primeros días unos pases antimafia, porque pues eran los filtros que colocaba la camorra para que no entraran personas infiltradas, ¿no? De otros clanes, enemigos, porque en este lugar, y de hecho las historias las que estamos viendo, están atrapadas en la guerra, en una guerra camorrense entre el clan Di Lauro y los secesionistas. Entonces, que fue pues una guerra importante, y bueno, aquí vemos la historia de Don Ciro, que es un contador que está atrapado entre estos clanes. Don Ciro tiene la función de ser un submarino, como lo menciona Saviano en el libro, que son los que tienen la tarea de llevar el dinero a la familia, a las familias de los mafiosos que están presos. Y generalmente pues es a los de más bajo rango, porque los que están presos de alto rango, pues bueno, tienen otros tratos más directos, y entonces pues es un contador jubilado que pues para tener un poco más de ingreso trabaja en las filas de la camorra, pero no como un afiliado porque no tiene ninguna ventaja. Y bueno, ahí lo vemos batallando a él con la legata de todas las familias, ¿no? Con un señor que se llama Don Carlo, que le está exigiendo que él tiene que pagar el alquiler, que él tiene que pagar muchas cosas para que su hijo no se meta a las filas, porque su esposa está presa. Que también este alegato de este hombre pues es un poco para evitar la humillación de estar recibiendo el dinero, pues como en esta idea machista, ¿no? Porque la mujer es la que está presa y la que trabajó para la camorra, y entonces él está recibiendo el dinero, y pues bueno, él arma todo este alegato porque pues finalmente también es humillante para ellos. Y bueno, entonces Don Ciro se encuentra ahí inmerso en esta pelea. De hecho, uno de los actores que sale, que lo presiona para traicionar al clan, pues el Di Lauro, el actor se llama Salvatore Straviano, y él es un camorrista, un ex camorrista, o sea, él es un arrepentido
que desea ser actor, y entonces, pues bueno, ahí lo tenemos actuando en la película. Después tenemos la historia de Toto. Al inicio Toto está interactuando con Simón, su amigo, que bueno, Simón al parecer ya está como enlistado, ¿no? En el clan, en la mafia, y Toto encuentra pues ahí un arma, mercancía que aprovecha para poder acceder a enfilarse a las filas de la camorra, ¿no? Y bueno, pues aquí nos deja ver en la película Garrone, pues cómo esta mafia o cómo estas personas reclutan niños para que trabajen, pues en este caso en el narcotráfico. O sea, están hablando de reclutamiento de niños de 12 a 16 años, que pues bueno, que para ellos es más redituable porque pagan menos de la mitad de un salario de un afiliado de la camorra. El afiliado que gane menos, pues el niño va a ganar muchísimo menos de la mitad de eso. Eh, llaman menos la atención, y aparte pues los niños están dispuestos, o los adolescentes pues están dispuestos a andar todo el día en la calle, no se les presiona para que dejen la escuela, para que tampoco se desvíe la atención de esto. Y pues bueno, entonces ahí nos habla, también nos habla de esta historia, y también vamos a ver un poquito más adelante el empleo de niños en la historia de Roberto y de Franco, ¿no? Que tienen por ahí un accidente en los desechos tóxicos con los conductores de los camiones de los desechos tóxicos, y finalmente Franco se va por unos niños para que manejen los camiones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no hay ningún tipo de culpa o de tacto para manejar pues a los menores, ¿no? Tenemos la historia de Pasquel, que es un sastre, un sastre de alta moda. En el libro Saviano lo menciona como el mejor sastre de Europa, ¿no? Pero que gana un salario pues muy bajo porque trabaja en las fábricas de textiles, que son pues ilegales. Eh, y bueno, Pasquel está acá en esta historia entre la disyuntiva porque de trabajar con los chinos, le hablan para que pueda darles algunas clases en su fábrica, pero pues esto representa pues una traición al clan, porque finalmente la industria china es la que es la que hace la competencia a las fábricas textiles que están en Italia. Entonces, pues bueno, estamos hablando aquí de municipios en donde más del 40% de los residentes vive del trabajo clandestino, o sea, para darnos cuenta pues como de la magnitud. Entonces tenemos familias y familias ahí involucradas. De hecho, Pasquel, en la historia de Pasquel se ve como él desde niño está a manos pues de su jefe, del jefe de este clan, porque cuando le disparan, el jefe le reclama y le dice: después de todo lo que hice por ti, después de que yo te di de alimento, después de que yo te crié, pues le hace este reclamo. Pero finalmente accede a trabajar con los chinos, ¿no? Y ahí obtiene un poco del reconocimiento porque lo reciben incluso con aplausos, ¿no? Y entonces le celebran como el trabajo, no es nada más una mano de obra, es alguien reconocido. De hecho, vamos a ver también en la historia que uno de los vestidos que él está elaborando después lo utiliza en una alfombra roja Scarlett Johansson. Saviano lo maneja como un traje sastre blanco que usa, pero Angelina Jolie en una entrega de premios de Cannes. Y pues sí, de hecho, si ustedes buscan por ahí como las alfombras rojas y donde está Angelina Jolie, pues sí, trae el traje, ¿no? Hace como esa referencia, y pues bueno, nada más aquí en la película nos cambian a la actriz, ¿no? Por Scarlett Johansson. Y tenemos la historia de Franco y de Roberto, que están en la parte de los desechos tóxicos. Roberto es el aprendiz, entonces está ahí trabajando de la mano con Franco, que es un empresario que está contratado por el manejo de desechos. Eh, Todas las empresas recurren, o muchas empresas recurren a él para hacer estos tratos en la cuestión de los desechos tóxicos, y vemos ahí precisamente una escena en donde está haciendo directamente el trato o el contrato con una de estas empresas en donde
el empresario o que está solicitando el servicio le hace mucho hincapié en que quiere que todo sea legal, ¿no? O sea, quiere el papel. Y Franco le dice, sí, no hay ningún problema y puedo manejar esa cantidad, dice 800 toneladas de los desechos que tú necesitas sin ningún tipo de problema. Y le dice, bueno, me preocupa esto que sea limpio, que sea legal. Y de hecho sí, bueno, sí es lo que se hace, o sea, sí consiguen certificados porque pues ya sabemos, ¿no? La mafia está en la política, en el gobierno, y entonces pues no es un impedimento que consigan algún papel, entonces donde la empresa pues ya ahí tiene la autorización, pero tenemos zonas de vertidos de desechos contaminadas por más de 30 años, ¿no? Y también en la película nos lo demuestra porque se contaminan los frutos, se contaminan todos los cultivos y hay evidencia de que en esas zonas, pues bueno, hay un incremento de los padecimientos de cáncer, ha estado demostrado. Zonas que eran fértiles, pues son zonas enfermas, ¿no? Y pues bueno, esa es la historia de Franco. Y finalmente tenemos una historia que se me hizo pues un poco curiosa, la de Marco y de Ciro, porque pues estos son dos jóvenes, ¿no? Que anhelan como esta vida de mafiosos, pero pues de hecho ellos comienzan en la película citando a Tony Montana, una escena, ¿no? De Scarface. Entonces, pero son pues jóvenes que no siguen reglas, pero que parece que tampoco ven la realidad, ¿no? Como si la negaran. Se burlan del boss o del jefe cuando los manda a hablar porque hacen ahí un robo de mercancía, de droga, ¿no? Entonces andan ahí provocando disturbios y el jefe del clan que predomina ahí pues se molesta, los manda a llamar y a ellos les da mucha risa, porque lo minimizan, ¿no? Así como, ay, o sea, este es jefe, pues si él es jefe, nosotros vamos a ser jefes, pero con más ganas, ¿no? Y se empiezan como a reír de esta parte. Entonces, también tienen como una parte muy cómica, porque van y roban al clan, van y le roban todo el armamento, y después cuando se los reclaman lo pierden, tardan ahí en encontrarlo, les encargan una encomienda falsa, ¿no? Para ponerles pues una coartada ahí, un 4, en donde van siguiendo a la persona que tienen que matar y se les pierde, lo van siguiendo y nosotros vemos ahí en la escena que según se están escondiendo, pero son más evidentes que nada, se van escondiendo entre los coches, pero con una moto, o sea, pues, se ve como a mí me pareció muy chusca la escena, ¿no? O sea, como una persecución muy ridícula, donde según ellos no son vistos, entonces, pues ahí como muy cegados, como que no alcanzan a ver cómo son las cosas realmente, o como, pues sí, se quedan como la idea de acá, del cine de Hollywood, no sé. Entonces, aquí me gustaría hacer mención de una parte importante que hace Saviano, de una información importante que rescato del libro de Saviano, porque hay una escena muy importante en donde ellos están disparando las armas que roban hacia un lago. Entre estas armas está la famosa AK-47. Y entonces, pues aquí traje un poquito de la información, que es la Kalashnikov. La AK de ahí deriva su nombre, Autómata Kalashnikova, porque Kalashnikova es el creador, o la automática de Kalashnikov. El 47 es en relación al año en que es autorizada por el gobierno soviético. Entonces, pues desde entonces se convierte la ametralladora más famosa del mundo. Eh, es muy ligera, es muy práctica, eh, no se encasquilla, funciona en las situaciones más adversas, llena de lodo, de fango, de agua, y la ametralladora funciona. Pero, y por lo mismo, pues de estas cualidades que tiene, que son ligeros, fáciles de usar y requieren poco mantenimiento, dice, no existe nada en el mundo orgánico o inorgánico, objeto metálico o elemento químico que haya causado más muertes que el AK-47. El Kalashnikov ha matado más que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, que el virus del SIDA, que la peste bubónica, que la malaria, que todos los atentados fundamentalistas islámicos, que la suma de muertos de todos los terremotos que han sacudido la corteza terrestre. Y bueno, esta es una
cita del libro de Saviano, y ahí mismo dice que para que tengamos una idea de la gente que ha muerto por esta AK-47, llenemos una botella con granos de arena, hagamos un orificio pues en la rosca, en la punta, y cada grano que vaya saliendo es el número de personas, representa una persona que ha muerto a manos de una ametralladora de este tipo. Y bueno, pues eso, con respecto un poquito como a las historias, eh, y pues como para ir concluyendo, dice, la historia nos devela que lo que es la Camorra, lo cual por el número de afiliados es la mayor organización criminal de Europa, que hasta antes del libro de Roberto Saviano había operado bajo la sombra protectora pues que se sentaba en la mafia siciliana, que es la más conocida, ¿no? O la que se tiene más noticia, que es donde está la Cosa Nostra. Las 5 historias del filme de Matteo Garrone nos muestran a una organización mafiosa presente en los barrios, desde los niveles más bajos de la organización. No tiene como objetivo presentarnos a los grandes personajes pues personajes de impotente presencia y de comentarios elaborados como Michael Corleone, Vito Corleone, Tony Montana, no es esta mafia de Hollywood la que se presenta en el filme de Garrone, es la mafia de los barrios, ¿no? Es un acercamiento real al mundo de la mafia, que no siempre es un mundo lleno de glamour, que esté siempre ilimitado, o de opulencia y fiestas, ¿no? Porque nos muestra la parte del trabajo sucio. Para un mafioso, la riqueza y los lujos es solo una imagen, la misma que esta imagen es la que seduce a cientos de jóvenes y de niños que se enfilan, que tratan de aspirar a una mejor vida, ¿no? Porque el trabajo de un empleado, el trabajo de un obrero, de un aprendiz de construcción, pues es una deshonra. Pues entonces desean mejor enfilarse en la camorra, porque eso sí hace una promesa de que tal vez se puede acceder a una mejor vida, al dinero fácil, pero que pues evidentemente muchos no alcanzan a llegar, ¿no? Porque son los primeros que están ahí en la línea de batalla, o los clanes colocan, ¿no? Entonces, pues terminan muriendo. Y bueno, y también es realmente importante pensar que la vida de un mafioso, pensamos que a lo mejor está llena de facilidades, o esa es la imagen que se muestra, y realmente es una vida horrible, porque está en medio de la muerte, el destino que ellos tienen es la muerte o la cárcel, la traición por parte de un amigo pues es algo que va a ser inevitable, ¿no? Y lo vemos en la historia de Toto y de Simón, le cuesta mucho trabajo, pero es Toto, o sea, cuando a Toto le piden matar a que participe para matar a María, María no sale de ese lugar. María está enclaustrada por el temor de que su hijo se ha unido al clan contrario. Entonces confía en pocas personas, y una de las personas que confía es en Toto, y lo utilizan para matar a María. Entonces, pues bueno, ahí está la traición del amigo inevitablemente, y Simón le dice, en algún momento o te mato yo o me matas tú, eso va a pasar. Entonces, pues la camorra no es como otras organizaciones mafiosas, más al estilo piramidal, en donde hay un capo líder que está controlando como todos los negocios del clan. La camorra tiene más un funcionamiento horizontal, varios capos, varios clanes, en donde se reparten negocios, se reparten las funciones. Entonces tiene un nivel de alcance muchísimo mayor. Hay más presencia del clan y de la mafia en varios sectores. No solamente están acaparando el negocio de la droga, la trata de personas, que a lo mejor es donde nosotros ahí los colocamos. Ya en la historia vimos, ¿no? Como en la industria textil, están ahí metidos también. Incluso en los supermercados también controlan situaciones de supermercado, y ahí yo pensaba como, pues no sé, algo muy cercano a nosotros, que pues también lo vemos, que no es muy distinto, ¿no? También aquí los cárteles están metidos hasta en los negocios más pequeños. ¿Cuántos cierres de negocios no hemos visto a manos de los cárteles por amenazas? Recuerdo que, bueno, tengo familia en Poza Rica, Veracruz,
y pues nos contaban que la presencia de los cárteles era tan que en la plaza cívica ya se peleaban los puestos de lotes y de raspados, pues, o sea, todo eso envenenan, pues, ¿no? Todo eso controlan. Entonces, eh, pues tenemos una presencia de la camorra en cualquier área que pueda representar una ganancia económica, infecta y destruye como una metástasis en el cuerpo. Una sociedad enferma en su gobierno y habitantes que cada vez tiene menos posibilidad de colocar los límites necesarios es la que encontramos aquí. Eh, Estos límites que se necesitan son indispensables para la vida en la sociedad. Freud, en El malestar de la cultura de 1930, menciona que la función de la cultura es el control de los impulsos eróticos y agresivos en el sujeto, conformando la instancia de su superyo en el aparato psíquico y con ello su conciencia moral que le genera al sujeto el sentimiento de culpa, condicionándole a una renuncia pulsional en favor a la vida en sociedad. Contrariamente, observamos la realidad de las sociedades de Nápoles, inmersas en un proceso de naturalización ante la presencia del clan, la violencia y la creencia de que lo mejor es callar o formar parte del clan. Y bueno, me parece importante a mí rescatar un poquito esta historia de la amenaza de Saviano. Roberto Saviano nace en Nápoles, él viene de ahí, él crece con la camorra, él crece observando las injusticias, la precariedad de la vida de los habitantes de Nápoles, y en 2016 decide escribir el libro Gomorra. Este libro es producto de un trabajo de investigación periodística. Él trabaja con la técnica del periodista, pero a él no le da como, pues no le es atractivo la idea de escribir para un periódico, como en una nota periodística. Entonces él decide irse por la literatura, que le parece que es un medio en donde va a poder escribir más libremente. Entonces de ahí nace el libro de Gomorra. Y bueno, el mismo Saviano comenta que en un inicio el libro no causó molestia entre los miembros del clan. Algunos incluso sentían una especie de orgullo de ver su nombre plasmado ahí. Eh, y de hecho las pláticas entre Garrón y Saviano se dan muy poco después de la publicación del libro, donde todavía el libro no era un bestseller, donde todavía pues Garrone no recibía la amenaza de muerte. Entonces, al inicio del contacto entre ellos, pues no hubo como tanta dificultad, pero conforme fue creciendo el impacto del libro, pues bueno, entonces ahí vemos que van teniendo dificultad en la interacción, porque precisamente Saviano participa como guionista en la película. Antes del libro se encontraba en proceso el juicio más grande contra la camorra, que era ignorado por los medios nacionales de Italia, el famoso juicio Spartacus, en donde resultaron, bueno, voy a dar algunas cifras para ver la importancia pues de este juicio. Resultan 152 detenidos, 508 testigos fueron a declarar, 1.300 acusados, 726 audiencias fueron las que se realizaron y se dictan 844 años de prisión a perpetuidad. Entonces, pues tenemos el juicio más grande contra la camorra, que era desconocido, pero luego viene el libro de Roberto. Entonces, esto es lo que empieza a molestar un poco al clan, a los clanes de la camorra, porque después del libro se empiezan a acelerar los procesos de los juicios. También entonces empiezan a ver develados algunos secretos, pues empiezan a llamar más la atención, ¿no? Y entonces algunos de los negocios de la camorra también se ven amenazados por la popularidad del libro. Y bueno, después viene la película, ¿no? Que pues esto termina de catapultar como esta historia de la camorra al mundo. Dice, sumado a estos hechos, a 3 meses de la publicación del libro, Saviano pronuncia un discurso en la provincia Casal di Principe, en donde se reúne la fuerza del clan de los Calesi. Y en este discurso Saviano insulta públicamente a jefes de la mafia, y voy a mencionar un poquito del discurso que él dice. Él menciona: Francesco Schiavone, Zagaria y Antonio Lovine, marchaos, no sois de esta tierra, dejar de ser de esta tierra, echémoslos, no sois nadie, vivís escondidos, determináis unos poderes económicos de los que no disfrutaréis, tenéis en jaque una tierra que habéis envenenado. Y bueno, pues vean como la magnitud del discurso, ¿no? Que
pues hace en contra de los mafiosos ahí en el territorio de los Calesi. Entonces, pues es cuando viene la amenaza de muerte en contra de él, que desde esta edad en donde él publica el libro, 28 años, lo ha condenado pues a vivir con una escolta de por vida y a vivir en el anonimato sin conocer lo que es la palabra hogar, porque siempre está moviéndose de un lugar a otro y con el temor pues de que en alguna ocasión puedan matarlo, ¿no? Y bueno, pues ya vemos que después se suma el libro de Garrone, y de hecho también por ahí sé que hay una serie, no sé si está en HBO o en Netflix, que también se llama Gomorra, y pues bueno, esto ha cobrado como más éxito, esta historia. Y pues muchas son las críticas en contra de Saviano, muchos lo colocan en el lugar del héroe y otros lo tanchan de imprudente al pretender declarar la guerra contra el más grande grupo mafioso de Europa. Pues realmente no sabremos quién tenga la razón, ¿no? Entre estas críticas, tal vez algunos comparten esta parte de razón, pero lo cierto es que desde el psicoanálisis reconocemos la importancia de la verdad y de la palabra. En una conferencia que imparte Dawan en Querétaro, me tocó por ahí escucharla en el 2018 en la UAC, ella menciona algunos aspectos sobre la importancia de la verdad, sobre estos testimonios de verdad y la oportunidad que la palabra brinda para que el sujeto pueda acceder al mundo simbólico, porque hay un inconsciente que no se reprime, se recorta. No es, pues, es un inconsciente que no es puesto en palabras. Ella lo señala de esta forma. Lo simbólico no está en la estratosfera de la Tierra, está encarnado en las piedras y en las montañas. Ella lo dice así, ¿no? O sea, es ahí donde debemos de buscar la verdad. También Ben Yakar, que él trabaja sobre la clínica de lo traumático, él nos menciona en la forma de atención y el tratamiento de personas pues, que sufren cuestiones disruptivas o eventos disruptivos que es muy diferente, por ejemplo, las personas que viven situaciones de disrupción causadas por catástrofes naturales a las que son provocadas por los semejantes, se viven de forma distinta, ¿no? Son más difíciles de trabajar, provocan más síntomas, más angustia. Y bueno, pues para ahí ver un poquito las dificultades, ¿no? De lo que provoca en el aparato psíquico, en la parte emocional, lo que provoca la presencia de este tipo de acontecimientos, ¿no? En este mismo coloquio, Dawan concluye que efectivamente los medios actuales de los que disponemos pues no son suficientes para hacer frente a la violencia, ni a la mafia, pues tampoco, ¿no? Y bueno, ella nos decía que el analista escucha desde su práctica, develando la verdad histórica de cada paciente que atiende. Porque ella comentaba que a lo mejor pues el analista pues tal vez en el lugar no va a ser en las marchas, en la guerra, ¿no? O sea, finalmente hace su lucha día a día en el consultorio, en la búsqueda de la verdad con cada paciente con el que está trabajando, ¿no? Y bueno, pues no sé, tal vez Saviano en la escritura y Garrón en el filme encontraron su forma personal de hacer frente a este mal que cada vez se extiende más y nos permiten un acercamiento al mundo de la mafia napolesa que crecía ante las narices de los italianos, pero pues que realmente nadie se atrevía a pronunciar una palabra al respecto. Y bueno, pues con esto concluyo mi comentario para dar paso a la palabra de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Norma, muy padre tu comentario, muy amplio, muy interesante. Esta metáfora que recordabas de la botella, con cada granito de arena llenaría pues los muertos que ha habido a partir de estas matanzas, ¿no? Con esta famosa arma tan conocida. Es muy escalofriante la metáfora, yo me lo estaba imaginando, pero también me preguntaba de qué tamaño, de cuántos mililitros sería la botella. Yo creo que es todavía algo que no precisamos, nos alcance de toda esta cuestión de la mafia, ¿no? Yo también me preguntaba por el tamaño de la botella, pero yo pensaba, una botella de 600 mililitros es suficiente, ¿no? Para pensar en un panorama desastroso, ¿no? O sea, como que decía, bueno. Sí, yo alguna vez hablando, bueno, tú citabas a Françoise Dabuan y la última vez que la vi, ella me comentaba, porque se habló del tema de la violencia cuando estuvimos ahí en Querétaro y en León, ¿no? Y
y ella hablaba del narcotráfico como una nueva expresión, una de las nuevas formas de los totalitarismos, ¿no? Eh, que someten a las personas y a los pueblos, ¿no? Y ella hablaba, justamente ella me recomendó esta película y el libro, entonces también por eso lo incluí, porque además ella dice que el origen de toda esta violencia del narcotráfico, pues no es nueva, y que se ha extendido y que empezó mucho en Italia, y todo esto tal vez como efecto de la posguerra, que de alguna forma, pues las drogas, el alcohol, ¿no? Por un lado, para mucha gente representan como un escape ante lo traumante, las heridas de lo traumático, pero también se vuelve un negocio que reactiva economías, ¿no? En una economía de la posguerra que estaba en ruinas. Entonces, pues bueno, pero para no continuar hablando yo, sino Jesús Moreno, pues le damos la palabra. Adelante, Chucho. Gracias Alberto, gracias a Norma por su descripción tan clara de la película y todo lo que está en torno a ella. Muchas cosas que yo no conocía y es muy interesante. Pues yo al ver la película no pude evitar hacer conexiones directas con, digamos, con el caso mexicano, ¿no? Con todo la creación, el desarrollo, la presencia de las mafias mexicanas. Como bien describía Norma, las historias paralelas, los casos, hay momentos donde yo no puedo. Creo que está fallando el internet de Jesús. No me, A ver, no, se no pasmó me un veo, poco. no me oigo. ¿Ya Ahora estoy? sí. Estabas ¿Está hablando del lloviendo? caso mexicano. Sí, anda lloviendo por acá y quizá eso afecte, perdón. Sí, decía que no puedo evitar hacer asociaciones con el caso mexicano al ver las historias paralelas que retrata la película. De pronto me queda la impresión, por lo que hemos estudiado y abordado acá, me queda la impresión que el retrato de la película, si bien es cierto que me parece que es una película cruel, que no es una película explícitamente violenta, retrata pues esa dinámica entre la mafia y la comunidad, esa relación que existe entre la mafia y la comunidad, este caso de Toto, que cómo inicia y cómo termina un joven que está trabajando con su madre, llevando abarrotes a las casas, como se dice acá en México, poniendo a una mujer de una manera terrorífica, que es matada a sangre fría, asesinada a sangre fría. Entonces, de pronto, me parece que la película, como comenté, si bien es lo que me parece cruel, no es explícitamente violenta, que eso es bueno, dada ya el- la experiencia que hemos tenido y tanto que hemos desgraciadamente visto por acá, porque incluso retrata a una mafia italiana lo digo desde la experiencia mexicana, terriblemente, una mafia italiana considerada como muy tranquila, que da oportunidades. Acá de pronto me parece que la experiencia es a estos jóvenes que roban droga y que roban armas, no se les da oportunidad. O sea, acá es mucho más contundente, se les tortura, se les asesina, se mata a uno y al otro se le van por las armas. Es terrible el caso. No deja de estrujarme ahora que lo estoy contando porque en realidad nosotros mucho lo que hemos estudiado es, digamos, los efectos. Trabajamos con las víctimas, no abordamos directamente a los victimarios o a los grupos delictivos, en mi caso, pero hemos tenido contacto con integrantes muy importantes de grupos delictivos
y ellos, eso es lo que retratan y eso es lo que nosotros vemos. Este despliegue tan cruel, tan sangriento, decía Norma, de los efectos que ha tenido el cuerno de chivo, el AK-47, es una barbaridad. O sea, como tú bien lo dices, Alberto, es una pandemia, es algo que ha matado más porque ha arrasado comunidades enteras. Hemos trabajado en comunidades donde ha sido arrasada una gran cantidad de población, que no les ha importado matar a mujeres, a niños, a hombres inocentes. Entonces la película va retratando estas historias de cómo se van eh, vinculando los jóvenes, las personas que están intentando, como el sastre, de pronto trabajar, pero que inevitablemente se ven atrapados en las redes de la mafia, porque la mafia es eso, tiene todo cooptado, está penetrada, se ha lanzado sus redes en todas las esferas, en todos los negocios, vas a comunidades en las que un pequeño negocio, así, por muy pequeño que sea, tiene que pagar cuotas de piso, tiene que pagar rentas, tiene que pedir que se les autorice para poder funcionar. Eh, Hay una penetración tremenda y como bien dijiste también ahorita, Alberto, es parte de la economía, es parte de lo que mueve a toda la sociedad o a una comunidad. Entonces, yo no había visto esta película, no la conocía. Conforme la fui viendo, iba pensando en todos esos jóvenes que de pronto se ven seducidos, se ven llamados a enfilarse en las líneas de la mafia por una condición de acceder a un poder, de acceder a otro tipo de estilo de vida, por pertenecer a, con una necesidad de adquirir la identidad de los mafiosos, que ahora en nuestros tiempos hay de pronto hasta una apología de la figura del mafioso y se les hacen historias, se les hacen perfiles, se habla de ellos, pero que no hay una contraparte de pronto. Parecía que no hay una contraparte de lo que todo eso implica, porque hemos conocido historias así como la de Toto, de jóvenes que están en la escuela o intentando ir a la escuela, pero de pronto se alinean, se están dispuestos a cruzar o a ponerse a prueba, que les tiren un balazo directo y que eso los hace hombres y a cambio de eso ya son integrantes de la mafia, algo que ellos ven a diario, que ven cómo la mafia está operando y cómo ellos intentan pertenecer a cambio de un estatus, a cambio de un lugar en la comunidad. Y eso es algo permanente. Y además de que es algo permanente, es algo con lo que ellos están dispuestos a poner incluso su vida de por medio, porque muchos de ellos te dicen que saben que pueden vivir poco tiempo, pero el tiempo que van a vivir lo van a vivir bien, o lo quieren vivir bien. Así son testimonios que nosotros hemos recogido de jóvenes que están enfilados. Hace relativamente poco tiempo, incluso entrevistábamos a algunos miembros de la organización de los Zetas, que es un tema que estamos trabajando, y muchos de ellos lo que hablan, lo que dicen, es cómo el grupo delictivo los acepta y hay un código de aquí vas a matar, vas a denunciar a las autoridades, vas a traficar con drogas, con armas, con personas, pero en casa tienes que respetar a tu familia y tienes que respetar a tu esposa y a tus hijos. Entonces de pronto ellos mismos se ven confundidos porque retratan eso, una actividad en donde ellos tienen que ser incluso hasta sangrientos, tienen que mutilar gente, tienen que secuestrar gente, tienen que asesinar, pero tienen que llegar a casa y tienen que entregar el dinero del que les dan, la paga que les dan, no pueden emborrachar. Otra vez se pasó. Que me parece hasta perverso de
de lo que sucede entre lo ¿Puedes, que ellos viven. Jesús, puedes repetir? Te perdimos un ratito. Ay, perdón. Bueno, Este, 2 segundos. Sí, fue no podemos, no sé qué, de cuando estabas hablando de que son descarnizados en otra manera y cuando llegan a su casa tienen sí, que portarse bien. sí, lo que ellos retratan es eso. Retratan que tienen que hacer funciones dentro del grupo delictivo o a solicitud o por ordenamiento del grupo delictivo en que tienen que descuartizar gente, tienen que secuestrar gente, tienen que deshacer cuerpos, como dicen ellos, tienen que cocinar cuerpos, pero tienen que llegar a casa y no pueden tomar en casa, tienen que respetar a su mujer, no pueden ser violentos con la esposa, con los hijos, tienen que llevar el cobro que hicieron de su pago para que sus hijos tengan alimentos. Entonces yo decía que me parece que es una relación perversa, porque si el grupo delictivo se entera que ellos en casa violentan a la esposa, a la pareja, reciben un castigo muy fuerte. Ellos cuentan cómo eran castigados, cómo eran torturados. Si el grupo, si los líderes del grupo delictivo se enteraban que ellos en casa tenían ese tipo de conductas violentas, pero afuera, pues, mataban policías, mataban soldados, en fin, ¿no? Una serie de actividades tremendas. Y lo que la película va narrando me parece que es esa cotidianidad de estos mafiosos que están reunidos, que empiezan a ir tejiendo esta red en la comunidad, en la sociedad, en la que van involucrando a los niños, en la que van involucrando a todas las personas que están involucradas con tal de obtener sus beneficios. Con el caso de esta historia de la persona que está enterrando los desechos, recientemente en Guerrero estábamos en unos actos de investigación y al momento de empezar las excavaciones, como al metro de profundidad empezaron a salir rollos de láminas de impermeabilización, de impermeabilizante, que son altamente contaminantes. Había todo un relleno de ese tipo de productos que en un espacio que supuestamente podía ser virgen. Es una práctica en donde los grupos delictivos, las mafias, las organizaciones, comúnmente lo hacen sin importar la afectación que tenga hacia la comunidad, pero por otro lado intentan hacer prevalecer una serie de valores y de solidaridad y de unión. En fin, me parece extraordinariamente complejo todo este fenómeno, porque más allá de todas las vidas que cobra con esto que comentaba Norma del AK-47 otra vez, insisto en que hay una penetración muy fuerte, pero al mismo tiempo me parece que no tiene una raíz muy profunda, y eso es una de las cosas que me parecen más complicadas. La mafia los grupos delictivos no han realmente, me parece, lanzado una raíz tan profunda, pero esa no profundidad creo que es un problema donde está la banalidad de que alguien pueda ser susceptible a engancharse y alinearse a las raíces de toda esta dinámica delictiva, porque son presas fáciles de la mafia, de los grupos, en donde, insisto, se ven seducidos a poder quedar envueltos en toda esta dinámica que los llama, que los seduce. Hay un momento, hay unas líneas de Hannah Arendt que estaba revisando, que las voy a comentar rápidamente, que me llamaba mucho la atención. Ella habla de que el mal, intentamos ir a las profundidades para atacarlo y te encuentras con que no está muy fácil que la gente se enganche con él, porque perdón, está muy en la flor, a flor de piel. Eso
lo hemos visto mucho con esta gente que se alinea, que se enfila, que sin ningún problema son capaces de seguir una orden, de decir mata, de decir secuestra, de decir extermina, disuelve cuerpos. Lo hacen porque me dieron la instrucción. Así de fácil. No logran discernir con tal de pertenecer al grupo delictivo. Y esto es lo que la película me parece que retrata mucho. Cómo la gente quiere pertenecer a, sin importar los efectos que tenga y sin visualizar del todo las consecuencias que va a tener. No sé, me parece importante también que lo podamos platicar. Ese es un poco lo que siento, lo que se me cruza, insisto, con el caso mexicano, con cómo las víctimas te van narrando, te dicen, la tienda de la esquina te vende el pan Bimbo en 10 pesos. Sabemos que viene de los camiones que roban y que en cualquier tienda vale 30 pesos, pero es gente buena y nosotros los compramos a ellos porque es gente buena, que ve por nosotros. Y entonces ellos, las señoras, van y compran, se cruza así una parte de necesidad, pero también se cruza una parte de decir, pues esto es lo fácil y lo tomo. Y eso es muy complicado de combatir. Eso es muy complicado de meterte ahí y ir contra eso, porque te dicen, bueno, pues si no tendría para comprar el pan Bimbo y pues no le daría a mis hijos de comer. O sea, hay toda una justificación alrededor de ello, cuando ellos saben perfectamente que la tienda que vende todos esos productos es porque están robando trailers y están descargando los trailers y de ahí ellos se alimentan literal, ¿no? Entonces, lo pongo acá sobre la mesa para que igual lo podamos discutir y lo podamos conversar. Me detengo aquí para poderlo hacer. Gracias. Muchas gracias, Chucho. Pues una exposición muy, muy interesante desde tu experiencia, también desde el caso mexicano, muy, muy apasionada, ¿no? Yo creo que es muy complicado tratar de hacer algo desde tu campo, ¿no? Los que trabajamos en el consultorio, pues sí, de alguna manera trabajamos en ocasiones con las secuelas, ¿no? Con la gente traumatizada, que muchas veces pues sus familiares han sido secuestrados, muertos, asesinados vilmente, ¿no? Pero bueno, estar ahí en la primera línea de esa trinchera, pues es muy admirable, y bueno, está toda la cosa afectiva que tú transmites, ¿no? De como que muchas veces faltan las palabras, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con los comentarios de los compañeros, las preguntas. Estaba pensando, haciendo una comparación que conecté por ahí con lo que tú decías y con lo que decía Norma, esta cuestión de la AK-47, que es un arma que viene de la guerra, ¿no? Justo después de la culminación, ¿no? Con todo el tema también de la Guerra Fría, pero como la describiste el nombre técnico, porque normalmente decimos la Kalashnikov o la AK-47, ¿no? Pero la descripción, ¿no?, del nombre, dijiste algo así como autómata, ¿no? Autómata, y me hace pensar justamente en esto que describe Jesús Moreno, de estos autómatas también, que matan, es decir, con una sangre fría, además como hacer cualquier labor cotidiana, rutinaria, sin poder tener ningún criterio, ninguna emoción, ¿no? Una cosa ahí de tal vez aplanamiento de las emociones, y pues bueno, son esos otros autómatas, dirigidos también por autómatas. Hemos estado pasando muchas películas de zombies, de los no vivos,
pero pues hemos insistido en que son una metáfora de la vida real, ¿no? De estos otros, pues podemos decirle no humanos, no vivos, no seres que están ligados con el otro por el eros, sino por el tánatos y por una ley perversa, ¿no? En donde están incluidos como algo tal vez que está como forcluido, es de una forma también un tanto esquizoide. Me cuesta mucho trabajo de pensar esto, de que con la familia sí hay que respetar la ley y ser muy amoroso, pero con todos los demás, como si los demás fueran extraterrestres, ¿no? Como, ya no digas animales, ¿no? Sino como objetos, ¿no? Todo por un móvil que, como también decía Norma, ¿no? El dinero al final de cuentas no le sirve absolutamente para nada, ¿no? Porque van a vivir en persecución permanente, en guerra permanente, ¿no? Cómo acabar con esta enfermedad humana, esta enfermedad social, pues tan arraigada, ¿no? Tan presente en todo el mundo. Están los narcos, pero también están los consumidores, que como explican las leyes de la economía, la oferta crea la demanda y la demanda crea la oferta. Entonces muchas veces la gente que también consume pues está motivando a que la empresa siga adelante, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Creo que ya hay algunas gentes que están pidiendo la palabra. Germán Ortega, bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Creo que Carlos Ilis está antes que yo. No lo vi. A ver, Carlos, adelante, Carlos. Gracias. Gracias, Germán. Pues mira, yo pensaba más que otra cosa, estamos hablando del tema de la pandemia y cómo realmente esto que pasa en Gomorra es como una especie de virus, ¿no? Es decir, que te va llegando. Pero yo voy un poquito más allá y creo que el gigantesco mercado negro que está habiendo en Italia y en el caso de México y en algunas otras partes del mundo motiva el darwinismo. Es decir, el darwinismo como la cuestión de que va a quedar el más apto, va a quedar el que mejor la haya pensado y el que menos consecuencias tenga sobre sí mismo, ¿no? Me llama mucho la atención, y hay libros al respecto, acerca del silencio que te pide el que tú te metas a este tipo de organizaciones y que estés prácticamente vendido de por vida, ¿no? Y si se te ocurre el modificar tantito tu punto de vista, pues les sé lo que amaría, ¿no? Vas para afuera rápidamente. Por supuesto, la ética ya aquí no existe para nada, ¿no? Es decir, estás ahora sí que yendo por ti, ahora sí como jugábamos de chiquitos, 1, 2, 3 por mí y por los que puedan, y ahí se ven, ¿no? Y luego también, por supuesto, si ya te metes a esto, para salir tienes que comprar tu vida, ¿no? ¿Y con qué dinero? No te alcanza. Es decir, es realmente una organización muy complicada y cada vez crece más el mercado negro por diferentes situaciones y pues la reacción es crear este darwinismo de que obviamente solo los más aptos van a resolverlo y las reglas que existen no sirven para nada. Gracias. Gracias, Carlos. Los más aptos o los más violentos, ¿no? No sé si sean lo mismo. Bueno, a ver, ¿quieren decir algo, Norma, Jesús? ¿No? Bueno, no sé, Norma. No, me espero más comentarios. Sí. Está bien. Yo nada más quería comentar, ahorita que escuchaba a Carlos, me evocó algo a propósito de estas normas y de no poderte salir. Escuchaba hace poco una declaración que ya no sé exacto qué calificativo ponerle, pero este hombre al que entrevistaba decía que de pronto
si a alguien del grupo, a un líder del grupo delictivo, le gustaba a una chica, una mujer, pedía que investigaran la condición de esta mujer. Y que si estaba casada, pues que mataran al esposo, que la apoyaran con los gastos funerarios, que le dijeran que se iba a quedar viuda y que se la trajeran a él, pero que cuidaran los gastos funerarios y que se hicieran cargo de todo, pero ella tenía que venirse. O sea, era imponerle una nueva vida, sí o sí, sin preguntar y al costo que fuera. Entonces, sí, es una imposición de reglas en donde no hay tampoco preguntas, no hay condición de nada, ¿no? Pero es estremecedor, no sé, es como habría que replantear el concepto de ominoso porque creo que ya va más allá de ello, ¿no? Se queda corto. Sí, sí. Nada más, gracias. Gracias. Germán, bienvenido. Muchas gracias y primero que nada felicidades por supuesto a Norma y a Jesús, siempre tan elocuentes las cosas que nos comparten. Y primero que nada, algo pues relativo a la película y pues aparentemente medio superficial, pero me pareció interesante que las obras, los edificios de este arquitecto que mencionó Norma, ya muerto, que vivió mucho a la sombra de Le Corbusier y de Mies van der Rohe y todos estos arquitectos, incluyendo nuestro Mario Pani, por ejemplo, es que los edificios se demolieron ya completamente, estos que vemos en la película, entre 2016 y 2020, y que en el momento que se demolieron fue cuando se estaba haciendo la serie que mencionaba Norma, ¿no? Y que la serie se terminó de filmar en diciembre de 2019, o sea, un poco antes de la pandemia, y que definitivamente parece ser que todo ese fenómeno de la serie y los edificios evidentemente se demolieron por la película y por la novela, ¿no? Y por la novela, entonces, primero para decir que pues esos hombres tan valientes, ¿no? Tan valientes, ustedes tan valientes en transformar individualmente y tratar de ayudar individualmente a la gente, y los periodistas o novelistas o cineastas, pues tratar de crear un impacto masivo, pero pues que es increíblemente peligroso, ¿no? Ya tu vida queda prácticamente secuestrada, ¿no? Tu vida normal queda secuestrada y vives en tensión y en peligro, ¿no? Este tipo es un héroe, y que Angela Merkel lo premió. Angela Merkel le dio un premio al novelista precisamente por su valentía en haber hecho la novela. Mi segunda parte de mi comentario es, he leído, porque por mi camino de la vida, he leído que el problema, en parte de todo esto, está conectado con algo que decía el filósofo alemán Gadamer, ¿no? Que todos lo sabemos, y es que no hay nadie que pueda escaparse de los prejuicios de su comunidad, ¿no? O sea, todos, por más racionalistas, filósofos o incluso buena educación que tengamos, seguimos arrastrando y lastrándonos de los prejuicios, de los valores, de la ideología, de las costumbres y del comportamiento ético o antiético o inmoral o moral de nuestro medio, ¿no? O sea, nuestro medio crecemos todavía sin una formación crítica, entonces emocionalmente nos ligamos al ambiente en el que crecimos, ¿no? Entonces, estos edificios, por ejemplo, o estas comunidades en todos lados del mundo, ¿no? Pues simplemente condicionan en parte a la gente, porque pues el medio social, la comunicación intersubjetiva, pues es la que te forma y es la que te cobija, ¿no? De alguna manera, y la que te da sentido. Entonces, por eso es tan difícil desmontar eso. Y bueno, y mi tercera parte de mi comentario, perdón por extenderme, es que normalmente ahora el problema se ve, por ejemplo, en el caso de la diferencia entre la camorra, la Cosa Nostra y la mafia, es que la mafia y la Cosa Nostra son organizaciones delincuenciales, ¿no? Muchísimo más piramidales. O sea, son organizaciones muy piramidales
y donde toda la estructura está manejada por pocas familias y los conflictos son entre grandes familias muy, muy poderosas, ¿no? En cambio, en el caso de la camorra, son grupos fragmentados, ¿no? De hecho, que a cada rato se organizan guerras entre esas familias y que el poder está muy difuminado, e incluso en pequeñitas familias que pertenecen a ese mundo mafioso, y que luego, pues, el origen de estas mafias, incluso de las mexicanas, que a mí me parece muy interesante, tiene que ver con el colonialismo, ¿no? O sea, cuando una sociedad se gesta orgánicamente y vive con su propia organización, digo, pensando en los egipcios antiguos o que estaban aislados un poco durante milenios, ¿no? Algunos reinos de la India, etcétera, o de China, ¿no? No se produce este tipo de corrupción social porque, como diría Juan Jacobo Rousseau, nace orgánicamente el contrato social, ¿no? Ellos mismos se van dando su gobierno a lo largo de siglos, de milenios, ¿no? Orgánicamente, ¿no? Entonces llegan, pues, a soluciones mucho más sanas, digamos, éticamente. El problema es cuando viene un poder extranjero que trata de controlar a la sociedad y que trata de explotarla, ¿no? En el caso de la camorra surge en Cerdeña y luego se revive en el siglo XVI, primero por el control de Pisa, las luchas entre Pisa y Génova sobre la isla de Cerdeña, en el cual no les importa a la población, entonces la población pues tiene que inventar una manera de protegerse y de organizarse abajo del control de los pisanos o de los genoveses, ¿no? Y luego, en el caso de la Cosa Nostra y de la mafia, pues tiene que ver con la monarquía borbónica, que los Borbones que llegan por el dominio aragonés empiezan a dominar Sicilia, y la mera verdad es que no les importa Campania, Sicilia, Nápoles, no les importa el bienestar de la gente, lo que quieren es controlar esos territorios, y entonces genera, digamos, una necesidad colectiva de alguien que te proteja muchísimo más cercano, porque el poder lejano, pues ese no le importa, ¿no? Y el caso actual de las mafias, en muchos lugares del mundo, como el caso de México, pues yo he leído que es similar, ¿no? Aquí, desde la época del virreinato, los virreyes y los españoles dejaron parte del poder en manos de caciques, y muchas veces esos cacicazgos que eran antiguos se reforman para trabajar clandestinamente, medio con el poder corrupto virreinal y medio independientemente, ¿no? Y que ahora con el neocolonialismo, pues las mafias se han extendido a países que no tenían mafias, como el caso de Dinamarca, que es un país que jamás fue controlado por nadie. Jamás. El norte de Dinamarca es el único lugar del mundo que jamás ha sido dominado por nadie, solo el sur por la Alemania nazi. Y sin embargo ahí ya llegó la mafia por los problemas y la difusión y la globalización actual, ¿no? Disculpen que me extendí. No, al contrario, pues gracias por informarnos, porque estás muy bien documentado y es súper interesante, ¿no? Esta manera de pensar, ¿no? Cómo se extiende y cómo sobrevive, ¿no? Y cómo de alguna manera se reproduce como en espejo, ¿no? Y como una cosa también de política, ¿no? Ligado muy a la política, que es la que gobierna, ¿no? Siempre parecen las mafias aliadas o apoyadas por algún poder político, ¿no? En fin, muy complejo, ¿no? Poder analizar esto y pues bueno, creo que hay alguien más. Bueno, Chucho o Norma, ¿quieren decir algo a esto que nos aporta Germán? Bueno, pues siempre bien interesantes los comentarios de Germán, muy completos, ¿no? Muy documentados, y y sí, me hacía pensar cuando mencionas esta parte de pues de la forma tan horizontal de trabajar de la camorra. Cuando yo leía el libro, da una sensación de frustración terrible, porque precisamente esta forma horizontal les permite llegar a muchos lugares y monopolizar muchas cosas, ¿no? Los negocios. Entonces, por ahí, familias que están, como bien lo dice, sentenciadas, ¿no? Sus miembros están sentenciados a trabajar para la camorra desde que van naciendo, ¿no? Desde niños,
familias que trabajan en estas industrias textiles porque pues están acaparando esta parte y que realmente no hay medios para contener toda esta acción delictiva, ¿no? Entonces, pues ahí como muy, muy interesante, pues, ¿no? Como la forma de trabajo de la camorra. Y con respecto a estos edificios, no, yo sabía que estaban las iniciativas para demolerlos, que habían demolido algunos, no sabía que ya todos estaban demolidos, eso me parece bien interesante, principalmente porque sí se empezaron a forjar como símbolos de la camorra, como símbolos de, pues, de la criminalidad en esta ciudad, en estas ciudades, en Escampiña es donde están y es donde empiezan ¿Es en a surgir. Nápoles? En Nápoles, sí, es Es en un Nápoles. barrio de Nápoles a los límites. Y Ujú. y entonces, pues también la gente es una forma de ir diciendo, no, no somos la camorra, ¿no? O sea, todos los ciudadanos no somos la camorra, no somos criminales. Entonces, pues es una forma, ¿no? Muy simbólica como de derribar estos símbolos. Entonces, sí, sí es bien interesante ese comentario que rescata Germán. Sí. Chucho. No, estaba escuchando a Germán y le agradezco sus comentarios siempre ilustradores. Incluso aprovecho el espacio para decirle que me gustaría poder conversar con él de algunas cosas en privado después y ya te buscaré, Germán. Muchas gracias. Y sí, porque coincido con lo que dice esta parte de colonialismo, así, justo así lo visualizo, la importancia de esa base social y cómo la ponen, cómo es una maquinaria que la ponen a trabajar literal. Entonces, hay detalles que me gusta, que hay que analizar a fondo. Gracias por el comentario. Muchas gracias, Jesús. Bueno, está anotada Carla, que está ahí justo junto a Germán, como siempre. Sí, Adelante. bueno, yo quería también algo de concluir sobre la película, que la miseria y el miedo es lo que los lleva a unirse a estos grupos, porque no nada más es que ganen poco, etcétera, como en todo el mundo, sino que tienen miedo de los otros. Entonces es una manera de apoyarse y de empoderarse, que esta palabra es muy importante en estos grupos. Creo que es una cuestión de generación que nos muestra Garrone en cuando nos presenta al papá del hijo que está trabajando con el señor de los tóxicos, como el señor es un señor pues humilde, que ha chambeado toda su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos está demostrando que es una cuestión generacional? Que probablemente ahorita es un problema mucho más general, pero que antes, pues no, la gente pues nada más chambeaba y hacía su vida y daba lo que podía, ¿no? Por otro lado, pues claro que nos habla de los bajos mundos esta película y es muy simpático como en este lugar que parecen los círculos del infierno de Dante, ¿no? Porque nos muestra en cámara arriba los mafiosos en el techo con armas y en la parte de abajo una boda, ¿no? Entonces se ven como estos diferentes estratos donde todos están metidos pues, en lo mismo, y cuando bajan al santo que lo van bajando con un cable, ¿no? Es súper simpático porque pues ahora sí que uno no entiende, ¿no? Esta doble moral de la que hablaba Jesús, ¿no? Que por un lado tienes que ser descarnado, asesino, y por otro lado en tu casa pues tienes que ser muy bueno, ¿no? Pero es justo la doble moral de la mafia, ¿no? Y luego en esta parte, después de que baja el santo, está una señora postezando y hay un tigre ahí de cerámica. Entonces es muy buena esa toma. Y bueno, la inconsciencia ecológica, ¿no? Como vamos a contaminar, como si a ellos no les fuera a afectar, ¿no? Es una cosa que es como si vivieran en Marte, ¿no? Vamos a echar la basura, pues total, no pasa nada. Y pues sí, o sea, yo tengo una tía que vive en Cuba y ella dice que pues quiénes son los que se prostituyen o los que entran a la mafia, pues es la gente que quiere la lana rápido y fácil.
¿no? Como dice Jesús, pues a lo mejor no voy a vivir mucho tiempo, pero voy a vivir bien. O sea, esta gente que bueno, por supuesto es una moral X, ¿no? Y lo que dijo Jesús de de vamos a reflexionarlo juntos, también vamos a llorarlo juntos, porque es una situación que realmente no tiene solución. Ese es el mundo de ahora y pues pareciera ser que no tiene solución. Y lo que te iba a comentar, Jesús, es que las señoras compran el pan de 10 pesos, no nada más porque les salga más barato, sino porque la de junto dice, esa señora no compra el pan de 10 pesos. Y ya otra vez empieza como a hacer esta separación y este señalamiento que que genera tanto miedo, ¿no? Ese es mi comentario. Los felicito, muy interesante todo lo que dijeron. Muchas gracias. Gracias, Carla. Sí, bueno, me recordaba a mí también, la de Tepito, ¿no? También como un lugar donde, pues, quién sabe, sí puedes entrar, pero quién sabe si sales, ¿no? Había hace unos años, ¿no? Esto del Safari Tepito, ¿no? Que era una especie de puesta en escena de teatral vivencial, ¿no? Donde tenías que entrar y te daban permiso para entrar, ¿no? Acordado con pues la gente de ahí dentro, ¿no? También pues me hace pensar en las favelas, ¿no? Brasileñas, ¿no? En Colombia, pues por el estilo, ¿no? Entonces sí son espacios de repente donde son como zonas, ¿no? De muerte, ¿no? Donde naces ahí y pues es como si también estuvieras marcado ya por un destino, ¿no? Toda esta cuestión que decía Norma, ¿no? Si Norma citaba el malestar en la cultura de Freud, ¿no? Donde pues Freud un poco se pregunta qué pasa con la cultura, ¿no? Que se desmorona de repente, ¿no? Y donde lo que queda es este lazo social perverso, dominado por esa banalidad del mal que hablaba Jesús Moreno, donde pues tal vez el ser humano se va tecnologizando más, ya hay vuelos al espacio para ir de vacaciones, ¿no? Eh, pero todo, pues los satélites, las tecnologías, y sin embargo parece que el ser humano va en retroceso, ¿no? Cada vez es más bruto, cada vez menos civilizado, la cultura pues está pues desvaneciéndose, ¿no? Lo civilizado, ¿no? El respeto por el otro, ¿no? La ley, eh, en fin, ¿qué hacer, no? Son como las preguntas que nos podemos hacer los que trabajamos en el ámbito de la psicología social, del psicoanálisis, cómo combatir, ¿no? Si es que hay que combatir, porque también el otro planteamiento es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Que es como algo que ya no se perdió el rumbo, ¿no? En fin, bueno, ¿hay alguien más? Fátima, Sí, hola. Muy hola. interesantes, gracias. Muy interesantes todos los comentarios. Y yo pensaba también en esta escena en donde llegan los chicos como a comenzar a conducir los trailers o camiones. Y también esta forma en la que nos van mostrando durante la película que como Toto comienza a implicarse como cada vez más en este bando, ¿no? Como que al principio es solamente ir por encargos hasta que luego ya como que comienzan a hacer como peticiones ya un poco más fuertes, como lo de la muerte que comentaban. Y esta escena que mencionaba Carla también como de la boda, yo también como que me llamó la atención y pensaba en cómo a pesar como de el tiempo de muerte, como lo mencionaban en la película, como cada día había una persona que fallecía, me hizo pensar también en lo que decía Carlos, como de la pandemia que vivimos actualmente.
Y eso fue como lo que fui pensando. Gracias. Muchas gracias. Jesús o Norma, ¿quieren agregar algo de estos dos comentarios que han pasado? Nada más, ya se mencionó 2 veces la escena de la boda y sí es muy curiosa. En una entrevista con Garrone, precisamente él menciona que estuvo en un dilema de colocar esa escena por todo lo que pudiera provocar como la celebración de una boda, como que fuera a como herir susceptibilidades, o sea, sí estuvo como muy, dudoso de incluir la escena o no, curiosamente pues no, o sea, esta escena pues llama mucho la atención y bueno, sí, tenía razón en las dudas, ¿no? O sea, sí iba a generar como un impacto, ¿no? Ya se ha mencionado 2 veces. Y un poquito, si me permiten compartir también en el comentario que Alberto hacía, sobre que parece de repente que, pues, que todo está como, pues, no hay salida, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar todo eso? Y sí, o sea, es impresionante ver cifras, número de personas implicadas, muertes, o sea, parece que es algo que no se gana. Entonces, cuando empecé a leer, pues, el libro, ver la película, yo hacía como este planteo, esta idea, ¿no? Propia, como que, pues, se van recuperando más bien lugares, poco a poco, ¿no? A través de la palabra, a través de las imágenes. Les comparto un poquito una experiencia que tuve en el trabajo, en una investigación con grupos de discusión precisamente de cómo se vivía la violencia aquí en la ciudad de Salamanca, que es donde yo estoy. Y pues bueno, que ha incrementado muchísimo la violencia. Entonces, cuando yo voy con los grupos de jóvenes que son universitarios, se les hace la aclaración que no es un grupo terapéutico, no así firmemente se hace la aclaración, más bien es un grupo de investigación, un grupo de discusión de temas, y que se va a prestar una escucha, ¿no? Para después un análisis, como si fuera una primera parte. No hubo grupo que no me agradecieran 2 o 3 personas por el espacio que se había otorgado, mucho temor de hablar del tema, ¿sí? O sea, a pesar de que era un grupo terapéutico, se vive pues como algo catártico y la catarsis pues tiene algo de terapéutico, ¿no? Entonces ahí deja ver la necesidad de espacios para hablar todo esto, ¿no? A lo mejor no, tal vez les digo, pues hay áreas en donde se puede hacer algo y cuál sería el área del analista, esa sería pues la mejor la pregunta que nos haríamos muchos de aquí que compartimos como esa profesión, ¿no? ¿Cuál es el área del cineasta? ¿Cuál es el área del filósofo, del sociólogo? ¿Desde dónde podríamos como estar interviniendo? Curiosamente, antes de comenzar les hacíamos, pues firmar un acuerdo de confidencialidad y esto, muy dudosos en compartir primero la información, ¿no? O sea, hay un estado de amenaza ahí prevalente en todo este grupo de jóvenes porque decían, ¿y qué vamos a, o sea, cómo sabemos que esta información no se va a pasar a gente que no tiene que escucharla? O sea, con un temor tremendo, siendo yo una maestra ahí que años donde los jóvenes me veían subir y bajar escaleras, o sea, familiarizados pues con mi presencia y con la de la gente que participa. Entonces, hay un temor muy terrible de hablar, pero al mismo tiempo una necesidad muy grande. Y es ahí cuando yo concluía, ¿no? Como que el poder ir estructurando cosas a través de la palabra, pues sí da lugar al mundo simbólico, pues, ¿no? A incluirlo en nuestra parte. Entonces, creo que esas son pequeñas áreas que a lo mejor, pues no es que sean guerras ganadas, pero más bien yo lo veo como en el rescate de diferentes zonas. Bueno, ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias, muy interesante esto. Bueno, de alguna manera esta idea, este propósito, ¿no? De recuperar lo simbólico, ¿no? La metáfora, ¿no? La ley, ¿no? Bueno, de repente estas personas, uno pues las puede pensar, los que han caído ya en esos niveles, pues como psicópatas, ¿no? Como algo también ahí del orden de una locura, ¿no? Donde pues se vuelven, como lo hemos mencionado, autómatas, ¿no? No humanos, ¿no? Entonces, pues sí, ese es cada quien desde sus trincheras, es lo que plantearías, ¿no? Jesús.
Sí, gracias, Alberto. Quería comentar y retomar algunos de los comentarios que hizo Carla, que agradezco y saludo. Eh, sí, es cierto, Carla, lo que comentas respecto a que las señoras también lo hacen por miedo. Hay códigos que ellos tienen en donde quien no participe, pues es señalado. Ellas mismas te lo dicen, pues la vecina está con ellos y si yo no voy a la fiesta, si yo no estoy, eh, Hola. señalan y en efecto el miedo ahí se impone de una manera muy importante con... Hola, hola. Sí, sí, ¿Me está escuchan? bien. Sí, Ah. estabas diciendo de si no voy a ir a la fiesta y Si, ahí. si no son parte de, pues se autoseñalan como alguien que no está con el grupo y eso los pone en riesgo, efectivamente. Y también pensaba en otros casos que a mí no dejan de llamarme la atención, donde puede ser algo que no tenga mucha importancia, pero me parece que tiene mucha importancia. Hay escenarios en donde estábamos trabajando, hay soldados, hay Guardia Nacional, hay ministerios públicos, policías, etcétera. Es un entorno así muy importante porque se están recuperando cuerpos y si hace mucho calor, llega alguien a venderte paletas y a venderte congelados. O sea, la gente se acerca sin importar el entorno, pues llegan, o si está haciendo frío, llegan a ofrecerte atole, pero ellos no van a tanto, sino pues aprovechan la oportunidad de que están ahí 20 o 30 personas reunidas y pues ofrecen sus productos para sobrevivir, pero lo que resalto es un poco la normalidad de pronto de ese entorno complicado en donde se aprovecha para hacer eso, ¿no? Ahora nosotros estamos, después de un acuerdo que hicimos con la Secretaría de Cultura, particularmente con Alas y Raíces, les estamos dando a las víctimas que viven en esa comunidad afectada unas herramientas para responder a entornos adversos, en donde a través de una actividad que les permita abordar, escribir versos, cantar, tocar un instrumento, cocinar, poder empezar a sacar parte de toda esa frustración, de todo ese temor que les aqueja. O sea, es como abrir frente a este entorno en donde parecía ser que no hay solución, como de pronto dicen los psiquiatras, ya no hay máximo beneficio hospitalario, no, hay que replantear, realmente es lo último que hemos hecho, no, hay una otra oportunidad. Siempre, me acuerdo que había un psiquiatra que me decía, mira, vamos a trabajar con los irrecuperables. Yo decía, si del 1 al 10 podemos mejorar el punto 5, la persona puede mejorar el punto 5, hagámoslo. Así estamos un poco, ¿no? Como no abatirte también, aunque sí es muy complicado, pero no quedarte en ello. Y es muy frustrante, sí, en efecto, pero incluso con esa persona que viene a ofrecer los atoles, decirle no se acerque, nosotros vamos a su casa, nos abren su casa y al mismo tiempo que vinieron a hacer, te abren su casa y te prestan su baño y hay oportunidad de, en fin, ¿no? Tiene estas dos visiones que no dejan de ser interesantes. Gracias. Gracias, Jesús. Sí, no, no, además, pues la película de hoy también es un ejemplo, ¿no? Del qué hacer o cómo hacer, ¿no? Igual que el libro de Saviano, ¿no? Son ejemplares estos dos personajes, Garrón y Saviano, ¿no? Acaba de ganar también un premio Tatiana Hueso, ¿no? Sobre el tema de la violencia, ya tiene un estupendo documental y ahora gana también un premio en Cannes, ¿no? Entonces sí, yo creo que, bueno, una de las cosas que siempre buscan los psicópatas, ¿no? Los narcisistas perversos, es hacer pensar a los demás que no hay nada que hacer, es buscar que se paralicen, que se llenen de miedo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que crear movimientos de resistencia. eh, no es, no es nada fácil, ¿no?
no sé si se le llame guerra o una guerra sin balazos, pero pues sí, es pues muy importante, ¿no? Y creando esas alternativas, esas salidas, ¿no? Bueno, está en la lista Rosa Amelia. Sí, hola, buenas noches a todos. Pues bueno, comentario de Norma de Jesús, pues deja muchas cosas que aprender y además que pensar, ¿no? Bueno, yo con respecto a la película, a mí me dio la sensación como de ese demonio de mil cabezas, ¿no? Hubo un momento en que me perdí con las historias y decía, no, pues, son muchos ángulos, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me preocupa es un poco esto que menciona Jesús. Yo trabajo con población de nivel bajo, de medio bajo a más bajo, ¿no? Ese es mi universo poblacional. Y bueno, ya no sé qué será más o menos como unos 15 años, cuando la Secretaría de Educación Pública, creo que están entre 15 o 12 años, que la Secretaría de Educación Pública decidió que no hubiera reprobados en el sistema de educación pública. Primero empezó con kinder, luego con primaria y luego con secundaria y ahora también con prepas. A lo largo de los años he visto cómo los chicos van perdiendo como pues digo, hay cosas que sigo pensando que hay que hacer y que se puede hacer, pero yo los voy viendo cómo se van, como diluyendo el entusiasmo por aprender, ¿no? Me ha tocado chicos que les hago un dictado entre tercer año de primaria y no saben leer y escribir, ¿no? O sea, cuando yo evalúo y me doy cuenta que bueno, pues el discurso es, doctora, no lo van a reprobar, ¿no? Aunque él no sepa, no lo van a reprobar y eso ha estado ahorita ya, pues ya son chicos de esas generaciones, pues muchos ya están en prepa, ¿no? Y veo cómo van perdiendo el entusiasmo por la lectura, porque, por ejemplo, en cuarto les pueden exigir 200 palabras que tienen que leer, pero no saben leer, ¿no? Entonces, pues los niños se aburren, se molestan, más allá de que puedan tener un padecimiento mental, eso creo que va totalmente, digamos, como paralelo, pero por ejemplo, yo escuchaba a un chico de 14 años que me decía, igual, ¿no? Pues sin mucha capacidad para poder avanzar, con materias reprobadas, por ejemplo, hace como, no me acuerdo cuántos años, Educación Pública en secundaria decidió, primero sacaba a los niños y los mandaban a unas secundarias que eran como catalogadas para niños problemas, ¿no? Entonces ahí ya no les exigían, o sea, si estudiabas bien, si no estudiabas bien, si querías aprender bien y si no, no. Y luego tomaron un método que normalmente inició primero en secundaria, creo que ahora también lo están, bueno, ya no supe, el último año no me acuerdo si también en sexto de primaria, pero cuando el niño era demasiado latoso, lo mandaban a su casa, ¿no? Y entonces terminaba la secundaria a distancia, solamente se les daba un tanto de tareas y pues entregaban cada mes esas tareas. Y me di cuenta cómo estos chicos, pues el universo de trabajo, de estudio, pues poco a poco se iba limitando, ¿no? Me acuerdo que uno de los pacientes que, bueno, son de esos que siempre recuerdas, porque yo creo que nunca deja de ser doloroso, que cuando cumplió 14 años lo reclutaron, ¿no? Entonces él me decía que, pues que, ¿cómo quería yo que él siguiera la escuela si, si le estaban ofreciendo 2,000 pesos a la semana por censar las tiendas donde se vendía el inhalante, ¿no? Entonces ahí pues lo único que necesitaba era escribir, saber contar y poner números, ¿no? O sea, no había necesidad de aprender, de saber más y tampoco le revisaban la ortografía, ¿no? Entonces, ahorita que ya escuchaba a Jesús cuando decía que era como una parte como autómata,
O sea, me hizo mucho clic pensar si en algún momento esta política pues ha tenido que ver en eso, ¿no? En que en algún momento nuestros chicos, pues yo pienso, muchos de nosotros disfrutamos la lectura, pero a quien de verdad no sabe leer, pues se le puede hacer muy difícil, y no me refiero a propiamente la lectura como tal, sino involucrarse en un mundo diferente, ¿no? O sea, una expectativa distinta. Y bueno, yo en estos años he visto cómo, bueno, a mí en lo personal esa estrategia que hizo la Secretaría de Educación Pública, pues la verdad no me pareció la mejor, pero bueno, pues hay que seguir, como dicen, pues tratando de hacer algo pues diferente, ¿no? Pero sí está complicado. Bueno, gracias, Rosa. Jesús o Norma, ¿quieren decir algo o seguimos? Después, ok, está Marisela. Hola, bueno, yo más bien es una pregunta. Veo que la película es un mundo masculino y que es como exclusivo de los hombres. Mi pregunta va hacia cuál es el papel de las mujeres en esta cuestión que tiene que ver con, pues no sé si en Italia, en este mundo o aquí en México, por ejemplo, que Jesús tiene experiencia. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Que es una pregunta para alguien en especial o...? Pues para Jesús, que es el que tiene la experiencia. ¿Qué pasará con las mujeres en este ambiente? Escuché ahora recién una noticia, ¿no? De los distintos cárteles que hay en la Ciudad de México, y que uno de los cárteles está dirigido por una mujer. No sé si quieres decir algo sobre el tema, Jesús. ¿Cómo participan las mujeres? Sí, pues ciertamente, como señala Mari, no es tan común, pero he podido trabajar con mujeres que han sido líderes de cárteles. En particular recuerdo a una que era líder de la plaza de Zacatecas de los Zetas, y se le reconocía por ser una mujer extraordinariamente sanguinaria. Era una que ella misma decía que sus frases era, estos cabrones se me cuadran o se me cuadran porque aquí tengo que demostrarles, tengo que hacer una doble demostración de que me tengo que imponer para que vean que las mujeres también podemos, ¿no? Esa era un poco su postura y su lógica. En efecto, no tienen un papel tan protagónico de acuerdo a lo que yo he visto, pero sí hay una presencia indudablemente que está ahí. Mucho las utilizan, así, subrayo la palabra, las utilizan. Por ejemplo, para esto que conocemos en México como los halcones, te sorprende darte cuenta como la señora que vende en un puesto garnachas, sopes o gelatinas está involucrada en informar, es una informante. Tiene esos papeles porque tienen un velo, ellas mismas lo dicen, pero tienen un velo como de inocencia, como de no, son casi inocuas, no hacen nada. Entonces, pues por eso las utilizan. O, por supuesto, a las que llaman como las que transportan la droga, porque también se supone que no las van a detectar tan fácilmente. Entonces, pues tienen este papel. Es que como decía Germán, al momento de colonizar, de hacer este proceso de colonización, pues hasta los niños los utilizan. Todo para ellos es utilizable con tal de obtener o con tal de llegar a su fin o alcanzar sus metas. Y del lado de las víctimas, bueno, pues qué decir, ¿no? De 100 víctimas con las que trabajamos, 95 son mujeres, que ahí es la contraparte, porque son las que están buscando a sus seres queridos, por ejemplo, a diferencia de los hombres que están haciendo otra función. Pero sí, pues
con distintas funciones, pero está involucrado, y eso también es una muestra o es es un síntoma de lo que como sociedad funcionamos, ¿no? Yo no lo juzgo, simplemente respondiendo a la pregunta, las familias de las mafias son familias completas, ¿no? O sea, es la familia lo que está involucrado, no es el hombre o la mujer, es la familia completa. De ahí incluso las familias mafiosas, ¿no? Es toda la familia tiene una función, aunque unos sean más, digamos, literal, pensando en la película y en el escenario que estamos, más protagónicos que otros, pero tienen una función. Ok. Norma, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo sí creo que en la película se ve un poquito, bueno, respondiendo a la pregunta de Marisela, sí se alcanza a ver ahí, ¿no? Que la participación de las mujeres, no, a lo mejor no tan clara, pero cuando está Franco y Roberto, es que están, negociando sobre territorios para dónde llenarlos de desechos, está un sujeto con el que están haciendo el trato, quien tiene los terrenos, pero está en cama, no sé si recuerdan así, no puede ni hablar. Sí. Y realmente quien está haciendo el trato es con la esposa o con la mujer que está ahí presente. Y también, pues también hablan un poco de la presencia, les digo, es como muy sutil, pero don Ciro, que es el contador que lleva pues como el dinero a las familias de los encarcelados, se pelea con este señor que le está reclamando más dinero y más dinero, precisamente porque la mujer es la que estaba enlistada en la camorra y es la que está presa, ¿no? Entonces, sí hay como una participación tal vez sí más sutil, pero ahí queda un poquito el papel de la mujer también, ¿no? Y bueno, acá también no he trabajado pues así como directamente como en el tema, pero trabajaba también en educación. Y trabajaba pues en bachilleratos en comunidades y era muy normal ver familias completas, como dice Jesús, que están en el negocio. Acá es el huachicol, ¿no? Por la refinería y esto, entonces están muy inmersas en el huachicol. Un día de repente estábamos en clase y llegó la mamá de unas jóvenes, eran hermanas, llega y se las lleva, nos tenemos que ir y se las lleva así de forma inmediata y nunca se dan de baja. ¿Qué pasa? Y los mismos chicos que viven por ahí nos cuentan, ¿no? Es que la señora trabajaba el huachicol y la detectaron y entonces salió huyendo. Entonces este tipo de historias pues era muy común, ¿no? Las mujeres participan. Esta señora tenía en su casa terrenos en donde, bueno, por ahí cerca, donde pasaban ductos de Pemex y ella hacía trato pues directamente con los grupos criminales y así es más o menos lo que yo veía, lo que me ha tocado ver de la participación pues como de mujeres también ahí en este ambiente. Bueno, inclusive familias enteras, ¿no? Cuando fue aquella explosión, ¿no? Hace 2 años, que además pasó mediáticamente en la televisión, esas escenas, ¿no? Donde están la gente, los niños, las señoras, con cubetas, ¿no? Sacando la gasolina, ¿no? Y de repente cómo se prende eso. Es una escena ahora sí que dantesca, ¿no? Pero todos están implicados, ¿no? Todos participan, ¿no? Es como algo normalizado, ¿no? En fin. Bueno, ya casi vamos a... Perdón, perdón, Alberto. Ahorita que decía Norma, también recordaba el caso, la figura que tiene, que todos conocemos, la mamá del Chapo Guzmán, esta imagen que tiene, esta presencia que tiene, que el presidente se baja y le rinde ahí un saludo. O sea, es la mamá del Chapo, es la viejecita, así como inocente, como que... pero que ella dice, pues él me traía sus billetes y yo se los contaba y se los guardaba y ella lo declara tal cual, ¿no? O sea, tiene un velo ahí de inocencia, pero ahí está. Y también el lugar de la mujer, ¿no? Yo creo que incluso ha sido muy mediático, ahora que está siendo enjuiciada ella también, es decir, desde un perfil más bajo, ¿no? Pero es muy presente, ¿no?
la esposa, Emma Coronel, ahora que está siendo enjuiciada también. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues creo que ya no hay más participaciones. Ya son las 9 de la noche. Pues ha sido pues una excelente sesión de análisis de esta película. Muy buenos los comentarios y las investigaciones, tanto de Norma como de Jesús, todas con toda su experiencia. Nos hace pensar mucho, nos dejan con muchas preguntas, con muchas inquietudes. Yo había dicho que esta semana fue un equívoco. Íbamos a comentar la del Guasón. Sentía que tenía mucha relación la película que vimos anteriormente, la del zombie blanco, por los autómatas también, pero esta película también entra muy bien y se conectó muy bien con lo que hemos estado hablando. Y la próxima semana sí va a ser el Guasón. La van a comentar Victoria Upart y Luis Carlos Vázquez. Y pues sí, en esta línea también pensaba ahorita de la apología del antihéroe, como estos niños, estos adolescentes, les preguntan qué quiere ser de grande y dicen narco, ¿no? Y se imaginan un mundo lleno de poder, de dinero, de mujeres, de coches, muy bonitos y de moda, y la vida acaba siendo, pues la viven demasiado rápido y con demasiada violencia y demasiada adrenalina, y pues la próxima semana entonces vamos a discutir y vamos a escuchar a nuestros invitados. Pues les agradezco mucho a Chucho y a Norma y pues a todos ustedes por su atención, sus excelentes participaciones, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, felicidades. Muchas y gracias. Cuídense mucho. Adiós, cuídense mucho, gracias. Cuídense mucho, Hasta luego. muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias por la invitación.